no nos presentamos mucho como rival, sino como una alternativa, ¿no? La plataforma Corel me encontré que era muchísimo más potente que aquel freehand que estaba utilizando. Alternativas como nosotros que no pierden potencia y el coste que invierten en el software es mucho menor. Estando 2 pasos por delante o varios pasos por delante. Al final somos otro software más en el mercado que ofrece funciones que a lo mejor desde Adobe no se puede hacer. Hoy en Signolia nos visitan Flor Rodríguez y Fermín Tamames, representantes de CorelDRAW, uno de los programas de diseño más icónicos y utilizados en el mundo de la rotulación y la comunicación visual. Desde su lanzamiento en 1989, CorelDRAW se ha posicionado como una herramienta esencial para diseñadores, imprentas y profesionales del sector, y hoy sigue evolucionando con nuevas mejoras y funcionalidades. En este episodio hablaremos sobre el secreto para llevar tanto tiempo en el mercado, las novedades de la versión 2025 y cómo sigue siendo una referencia para el diseño en rotulación. También sus ventajas frente a la competencia y qué nos depara el futuro en el sector de la comunicación visual. Si eres diseñador, rotulista o simplemente te apasiona el mundo del diseño gráfico, este episodio es para ti. Acompáñanos en esta conversación para sacarle el máximo partido a CorelDRAW. Hola, bienvenidos a Signolia, el podcast de rotulación en español. Hoy estoy muy contento de presentar a unas personas que nos van a traer el software de rotulación, diseño gráfico por excelencia, que son Flor Rodríguez, representante comercial de Corel España, Ibérica, ¿cómo es? De Corel Iberia, sí, De porque Corel al final Iberia. España y Portugal. Como ya es que casi todo se engloba en Iberia, hay muchísimas empresas que son Iberia, no España. Bueno, y Fermín Tamames, que es un súper experto en Corel y nos hemos descubierto en la charla previa sabiendo un montón de cosas comunes y una historia común con este software tan importante, ¿no? Hola, ¿qué tal, Sergio? Bien. Pues nada, os agradezco muchísimo que estéis aquí. Me hace mucha ilusión porque ya os he comentado que yo he trabajado con Corel, igual que Fermín, desde versiones inmemoriales. O sea, Corel, una de las cosas que tiene es que es un programa que lleva desde el año 1989, ¿no? En el mercado. ¿Es así? Ya te digo yo nací en el 94, o sea, que lleva más años que yo en esta tierra. O sea que sí, llevamos una larga trayectoria. Pues eso habla muy bien del software. Es un mercado además complicado porque tenéis competidores como Adobe, que son gigantes, ¿no? Son los creadores del lenguaje PostScript. Y Corel siempre se ha mantenido como el rival de Adobe en la plataforma PC, ¿no? Es así. Yo creo que nosotros no nos presentamos mucho como rival, sino como una alternativa, ¿no? Al final somos otro software más en el mercado que ofrece funciones que a lo mejor desde Adobe no se puede hacer, como puede ser, por ejemplo, el hecho de ser más amigable, ¿no? Es un software que para un usuario que no está muy enfocado a la parte del diseño, como hay mucho hoy en día autodidacta, ¿no? Puedes aprender desde cero y llegar a un potencial increíble que a lo mejor con otras herramientas, si no tienes nociones mínimas, puede ser un poco abrumador. Entonces yo creo que eso ha sido una de las grandes bazas que ha caracterizado a la marca, ¿no? El ser tan amigable, y lo veíamos en la feria de Ceprin, que teníamos por ahí algunos usuarios muy antiguos que habían dejado a Corel de lado y decían, jolín, pero si sigue manteniendo el mismo formato que hace 10 años, ¿no? Y lo cogían con cariño. Entonces yo creo que ha sido eso, ¿no? También un poquillo lo que nos caracteriza. Ahora mismo vosotros como empresa no es Corel específicamente y desde hace pocos años, cuéntanos un poco la historia, es Aludo, ¿no? Sí, cuéntanos un poco porque engloba diferentes softwares que no solo Corel. Sí, exacto. Nosotros desde 2022 ya no somos Corel como tal, sino que somos Aludo, All You Do, todo lo que puedes hacer, y nos representa las diferentes marcas que trabajamos, que son la parte de Corel, WinZip, que es el famoso compresor de archivos, ¿no? Antiguamente, ahora ya tiene más potencia, ¿no? Tiene funciones de encriptación. La parte de Parallels, que para quien no lo conoce es un software de virtualización para Mac, lo que haces es duplicar Windows, ¿no? En ordenadores Mac. Luego trabajamos la parte de escritorios remotos como alternativas a Citrix, Mind Manager, que es la típica aplicación de diagramas, ¿no? De mapas mentales, que puedes hacer esquemillas. Pues somos todos de la misma empresa, aparte de 1000 aplicaciones de productividad como Corel PDF, WordPerfect, edición de vídeo como Pinnacle, Video Studios, que es una muchísima gama de productos. Y yo creo que en 2022, pues eso, ¿no? Había tantos productos que representábamos que nadie los asociaba a la misma empresa. Entonces se hizo necesario crear como esta figura, ¿no? Matriz, que dijeran, oye, somos Aludo, te podemos dar todas estas soluciones para tu propia empresa sin tener que irte a otras marcas, sino que desde nosotros puedes tener todo lo que necesitas. Y es un poco lo que quisimos facilitar a través de ese guiño, ¿no? de marca.
Sí, vamos, como Meta, por ejemplo, cuando se llamó Meta ya era Facebook, WhatsApp, Instagram, o sea que me parece totalmente lógico porque diversificar al final es lo que hace que una empresa no apueste todo por un único producto. Pero en realidad nosotros lo que más trabajamos y lo que de verdad conocemos es CorelDRAW de toda la vida en el mundo de la rotulación o la suite de Corel en el mundo de la rotulación que es... El podcast está dedicado a esto y creo que no podía faltar un episodio en el que se hablara de este software porque me da la sensación que el 90% de las empresas de rotulación, de impresión de gran formato, trabajan con Corel, ¿no? Y muchas veces se ha establecido la dicotomía entre PC Corel y Mac Adobe Illustrator, etcétera. Tú esto lo has vivido muy, por me lo contabas, ¿no? Que empezaste en Mac, pero luego te fuiste yendo al mundo PC y Corel, ¿no? Sí, bueno, yo realmente tengo que decir que yo empecé en el año, en la publicidad del año 89, cuando salió Corel. Me estuve ahí unos años en una agencia de publicidad, de ahí me fui, monté mi estudio de diseño. Y yo al principio pues trabajaba con un cubo, lo que te he comentado antes, que era el Mac de aquella época, pues hacíamos verdaderamente vidrierías con aquellas pequeñas cosas. Pero me llamó una escuela de negocio para dar un curso, empezar a dar cursos de diseño en una carrera de publicidad. Y me dijeron un programa y dije, bueno, yo pensaba que iba a ser Mac, Freehand o alguna opción de esas, pero de encuentro, cuando llegué allí me encontré que era CorelDRAW. Me tuve que poner las pilas con el programa y realmente... Un programa, ¿no? Un programa. Y yo realmente me encontré como un poco diciendo, bueno, ¿qué programa? Al empezar a trabajar con Corel y a empezar a trabajar, lo que era la plataforma Corel, me encontré que era muchísimo más potente que aquel freehand que yo podría estar utilizando, que estaba utilizando, y me daba muchísima más versatilidad a la hora de trabajar. Eso me abrió muchísimas puertas, empezamos a generar los cursos y hasta la actualidad que sigo utilizando la última versión de Corel, la 25. Y aquí ahora nos hablaréis también de las novedades que tiene y de los formatos de compra. Hay una cosa que siempre ha caracterizado a Corel y yo creo que ha quedado claro en el que estamos de acuerdo, ¿no? Que todos los que trabajamos con él al final decimos estas son las ventajas, ¿no? Por un lado, y me las cuentas un poco, me las contáis los dos. En primer lugar, yo creo que fue la primera suite de verdad de gráficos que hubo en el mercado. O sea, ahora mismo hablamos de Adobe Suite, pero recuerdo que no sé en qué versión sería, nos lo dice Fermín, pero llegó un momento en el que Corel te dio un paquete en el que estaba la parte vectorial, CorelDRAW, la parte mapa de bits, Corel Photo Paint, una serie de... Estaba la utilidad de vectorización, Corel Trace, podría ser que se llama entonces. Y luego también tenía pues gestores de fuentes y aquello te solucionaba absolutamente todo. Punto número 1. Punto número 2, la sencillez, como has dicho, Flor, porque de cara a trabajar con elementos que tú estás teniendo que gestionar diferentes... O sea, lo decíamos antes, se pueden hacer las mismas cosas de muchas maneras en Corel, pero sin embargo siempre es muy sencillo. Sí. O sea, tú puedes llegar a un resultado y decir, pues voy a utilizar este comando, voy a utilizar este otro, pero es súper rápido, tiene tantas alternativas y a la vez son tan sencillas que resulta sorprendente lo fácil que te haces con ello. La escalabilidad y el que haya mantenido esa facilidad en versiones diferentes según ha pasado el tiempo, pues también es un punto. Y luego la capacidad de comunicación, o sea, la importación, exportación, ese tipo de cosas que para las empresas de rotulación es tan importante porque nunca trabajamos siempre con diseñadores gráficos que entienden nuestro lenguaje. Muchas veces el cliente te pasa un archivo y resulta pues que es un arquitecto y te pasa un DXF o un DWG. El cliente te pasa un archivo vectorial que le han pasado a alguien y le dices, ¿no lo tienes en otro formato? Y dice, no, es que no sé para convertírtelo. Y luego vas a Corel y dices, ostras, si es que Corel lo importa. Y, o sea, no sé si estás de acuerdo, pero es una de las cosas que yo creo que es la clave del éxito de Corel, ¿no? Realmente sí, es decir, lo que has dicho, bueno, la versión completa, la suite empezó en la versión 3 y luego en la versión 5 ya metió el Corel Ventura, que ahí ya fue, yo creo que fue el salto importante. En la versión 9 realmente ahí ya empezó a haber una comunicación bastante fuerte porque ya se empezaba el tema del EPS, los PSDs, el PDF. Entonces lo que estábamos haciendo, lo que se podía llegar a hacer con Corel, abría muchísimas puertas. Y es una de las cosas que siempre ha hecho Corel, abrir puertas. Entonces a la hora de estar trabajando te da una versatilidad muy, muy grande. Lo que está claro es que cuando empiezas a trabajar con Corel, yo muchas veces, no quiero establecer paralelismos, y es lo que dices tú, a lo mejor yo he hablado mal de competencia directa de Adobe y sois dos softwares que estáis en el mercado y son paralelos. Y es verdad que hay gente que es muy fanboy de Apple, para Adobe, y muchos que somos de PC, para Corel. Y lo curioso del caso es que creo que Corel llegó en un momento al mercado en el que
las empresas de rotulación éramos como el mercado pobre del diseño gráfico, no sé cómo decirte, porque es verdad que a lo mejor tú en aquella época estabas haciendo autoedición para revistas, Sí. hacías maquetación de anuncios para periódicos y eso se cobraba el diseño gráfico mucho más caro. Sí. Sin embargo, las empresas de rotulación teníamos que integrar el diseño gráfico dentro de nuestro producto y no lo podías cobrar muchas veces. Entonces nos encontramos con un software que nos permitía hacer muchas cosas muy fácil y además era económico comparándolo con Adobe en aquel entonces. Y además se juntaba con que la plataforma PC era más económica que la plataforma Mac. Y eso como que se unieron las dos cosas. Software fácil, más económico, en una plataforma que era más fácil de acceder económicamente también como era el PC, y entonces se quedó dentro del mercado de la rotulación y eso ha sido unas claves del éxito. Pero tú cuando hemos hablado dices, bueno, pero es que no tiene por qué ser menos potente ni un PC preparado y con Corel, eso es un cañón. Es lo que cuando estabas hablando, diciéndolo ahora, me estaba pensando, digo, es que no significa que sea un programa fácil o que pueda ser un programa que lo pueda coger cualquier persona que no esté dedicado al diseño ni a la rotulación. Cuidado. Es un programa que realmente cualquier persona que tenga ganas de utilizar un programa ágil, en donde con un rectángulo directamente ya puedes empezar a generar 1000 cosas, sabiéndolo utilizar de una forma ordenada. Eso es lo que hemos comentado antes. Yo cuando estaba dando las clases les decía a los alumnos perder 5 minutos para poder gestionar y poder analizar el trabajo, y a partir de ahí, esos 10 minutos o esos 5 minutos va a ser tiempo ganado. Vais a llegar a un punto diferente, pero podéis llegar con una agilidad muy grande. Corel me da una agilidad muy grande. Ya si me meto en el mundo del diseño, me empieza a abrir puertas. Y ahí me da igual la rotulación, me da igual el tema del diseño de edición gráfica. Al final son todo un concepto muy amplio y Corel me lo está dando, me abre puertas constantemente. Tú tienes una perspectiva más amplia que yo. Nosotros lo usamos seguramente con una serie de funciones muy adaptadas al tema de la rotulación y tú lo conoces en todas sus facetas, ¿no? A ver, yo vengo del mundo de la edición. Lo que pasa es que, claro, cuando la crisis del 2008, que eso no lo he comentado antes, ahí tuve que hacer una reestructuración muy fuerte en el estudio, porque realmente esa crisis nos cogió por... Entonces yo me metí en el mundo textil otra vez. Empecé hace tiempo en el textil y con el tema del diseño de las camisetas. Y de ahí me empecé a meter con colaboraciones con una imprenta y colaboraciones con una empresa de rotulación. Y yo metí máquinas de pequeño y mediano formato dentro del estudio para poder rotular. Entonces al final estoy diseño gráfico o diseño, que no me gusta decir diseño gráfico, diseño, edición, pero al mismo tiempo rotulación y al mismo tiempo gran formato. Y a mí me está dando una versión o una versatilidad muy grande en lo que es todas las opciones de Corel. Un poco el comodín, ¿no? Que siempre hablamos con Fermín, que al final el programa es muy potente y tiene mucha versatilidad, e incluso él muchas veces lo dice, ¿no? Que hay funciones que ni él mismo llega a conocer porque es que es tan amplio el programa que te tienes que sentar ahí años para descubrirlo. Nosotros al final, con estas versiones que cada vez vamos sacando, la parte del aprendizaje que siempre comentamos ahora es súper fácil, lo veíamos en Cprint. Las funciones que tenemos integradas para aprender, ahora simplemente clicando a lo mejor en un cuadrado o en un círculo te da en la parte derecha las directrices, ¿no? Para una persona quizá como yo o alguien que esté empezando desde cero, que no sabe qué hacer con la herramienta, pues ya te da un catálogo directo de todo lo que tienes que hacer con ella o todo lo que puedes llegar a hacer, y a medida que tú vas diseñando, cada siguiente fase que tú vas a hacer te va dando nuevas directrices en funciones de lo que tú vas haciendo, ¿no? Como que va interpretando dónde quieres llegar y te va ayudando, cosa que a lo mejor antes no era tan posible. Entonces ya no se necesitan tanto esos tutoriales, sino que desde la propia herramienta tú consigues ir aprendiendo, ¿no? Y teniendo unos conocimientos ilimitados, ¿no? Al final es el tiempo que tú le dediques al software lo que vas a conseguir aprender. Y fíjate, qué interesante. Sí. Y además lo que acaba de decir, este tiempo dedicado, yo llevo desde la versión 5 trabajando con ella. El otro día lo estaba mirando cuántas versiones realmente yo trabajaba de Corel, desde la 1 hasta la 25. 17 versiones. Te has saltado alguna, pero has hecho sé que casi todas. La pasada, que Fermín, cuéntame. Y cada versión algo nuevo, algo distinto, y al final, pues... es un ejemplo que le puse ayer a Flor, y digamos que es una baraja, ¿vale? Y esa baraja sabemos todos que se trabaja sota, caballo y rey. No, yo trabajo sota, caballo y rey. Bueno, vale, sí.
Aquí en este caso Corel me va a dar desde el as hasta el rey, pero me va a meter muchísimas cartas por medio, es decir, no van a ser 12. Voy a tener cuatro palos, pero por cada palo voy a tener no 4 cartas, no 12 cartas, perdón, voy a tener muchísimas más cartas. Es decir, lo que son las herramientas me abren 1000 posiciones, 1000 posibilidades. Lo que son los menús me abren 1000 posiciones. Todo lo que hemos hablado antes del color. Es decir, conocer las opciones que me está dando el color en rotulación es importantísimo. Saber cuál es el color que tengo que aplicar, qué color tengo de vinilo para poderlo hacer. Toda la información que me está dando abajo de la barra de estado de cada elemento. Yo puedo decir qué información quiero que me está dando. Es decir, al final el Corel me está dando muchísima versatilidad y a la hora de trabajar, yo si voy fijándome en las ventanas que me va dando, la ventana de aprender es súper ágil. Es decir, te va a decir lo que puedes hacer, cómo lo puedes hacer y por qué lo haces. Al final... Siempre la tiene cerrada ella. No le hace falta, ¿no? Bueno, sí le hace falta. Hay que cotilla. Pero sí. Pues mira, ahora vamos a hablar, luego hablaremos de las funciones estas que son tan interesantes para el tema de la rotulación. Yo te las voy soltando y tú me cuentas también de qué las usabas, ¿vale? Vamos a ir a cosas que de verdad le sirvan a la gente porque me sorprende, ¿no? Y hablamos un poco de la formación también, de que hay gente que está utilizando a lo mejor la herramienta un 20%, un 25% de su potencia y falta formación en general ya más específica, ¿no? Yo creo que esto también viene por lo que dijiste tú al principio, ¿no? En función del sector al que te dediques, tú vas a utilizar el programa, al final es un conjunto de herramientas, ¿no? Exacto. Entonces está dedicada para varios sectores y lógicamente si tú te dedicas a la rotulación no le vas a sacar todo el partido que tiene, pues que se puede dedicar en otros sectores, y lo mismo que Fermín, él toca un poquito de todo, pero a lo mejor si se dedicara a otras facetas pues tocaría herramientas que no toca en su día a día, y yo creo que es un poco eso, ¿no? El dar un abanico de posibilidades independientemente del sector al que te dediques. Esa versatilidad que tiene la herramienta la habéis trasladado, ahora ya hablando un poco del modelo de compra, ¿no? A que ahora hay opciones para comprar Corel en diferentes formatos a la hora de adquirir una licencia. ¿Cuáles son esas opciones? Siempre las hemos tenido, de decir, porque al final estamos en un mundo donde todo es en suscripción, ¿no? Y nosotros hemos mantenido esos dos modelos, ¿no? De la licencia vitalicia, licencia perpetua que llamamos, y la suscripción para todos aquellos que se sientan más cómodos con ese formato, pues lo pueden continuar utilizando. Pero sigue habiendo un mercado donde las personas prefieren comprar el software de carácter perpetuo, ¿no? No tener que estar siempre invirtiendo esa parte costosa que implica una suscripción, sino que lo puedes comprar y irlo actualizando en base a esa Corel Sur que nosotros llamamos, que es ese paquete de mantenimiento o de actualizaciones que vendemos conjuntamente con la herramienta y tiene un coste muchísimo menor con la suscripción, es en torno a los 100 euros comparado con una suscripción que son 300 euros, pues es mucho más económico. Y luego existe ese mercado de personas que solo van actualizando, compran la versión de ahora y luego de aquí a 10 años pues a lo mejor sienten que hay un gap, ¿no? Mira nuestro ejemplo. Mira nuestro ejemplo. Que sepa la audiencia que este es nuestro caso en los 2-3 ordenadores que tenemos instalados, porque es verdad, pero esto habla muy bien de la herramienta también, ¿eh? Sí, porque permanece estable, tiempo, eso es, y se mantiene. Es una inversión, entre comillas, muy amortizable, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando para 2018. También he de decir que antiguamente, como lanzábamos actualizaciones con menor frecuencia, ¿no? Al final era una por año, la gente no se quedaba tan desactualizada tan rápido. Hoy en día, mismo que invertamos en la parte de las licencias perpetuas, sí que abogamos mucho por mantener la parte del mantenimiento, porque nosotros hacemos actualizaciones 3 veces por año y hay muchas funciones que son exclusivas de esta parte, ¿no? Del mantenimiento de la suscripción, que llamamos, que los usuarios no pueden tener acceso, como hablaremos luego más adelante de Corel Draw Web, que es una de las aplicaciones que está presente en esta nueva versión y que, por ejemplo, los usuarios no tendrían acceso si no formaran parte de este paquete, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor es el momento de decir que se nos olvidaba antes. Tenéis una oferta ahora más o menos para los oyentes de Signolia para que aprovechen, ¿no? Y gente como nosotros en Exprinta, que tenemos todavía el Corel desde hace mucho tiempo, actualicemos. Seguro que nos estamos perdiendo muchísimas opciones que posiblemente serían de utilización inmediata. Y bueno, va tan bien que no hemos caído siquiera en decir, venga, actualizamos. Pues ahora es el momento, ¿no? Cuéntanos. Sí, nosotros ahora, por haber venido aquí, sabes que normalmente cuando lanzamos versiones es muy raro que haya allí descuentos porque al final estamos invirtiendo mucho en el producto, pero he pecado ahí por allí y me han aprobado un 20% para el tema
tema de lo las agradecemos suscripciones. muchísimo. Así que si queréis pecar, ya os contará aquí Sergio hasta cuándo está activo. Bueno, nosotros lo lanzaremos en el momento en el que lancemos el podcast y esté activo en redes y esté en YouTube, que es cuando lo vamos a comunicar, el periodo de tiempo que nosotros nos des para que esté activo el descuento, lo comunicaremos en las redes sociales, lo pondremos en el episodio de YouTube, en nuestra web y nada, animamos a todos los profesionales que se quieran actualizar a Corel la última versión, sea de suscripción, sea licencia perpetua, que aprovechen porque es una ocasión estupenda. Nosotros me parece que nos vamos a apuntar los primeros en escribir. Bueno, de hecho, ¿verdad? Vamos, hemos estado viendo esto porque Fermín y yo, como somos de la antigua escuela, hemos rescatado de la oficina un manual de Corel en el que estábamos. O sea, esto es el manual que te traía. Bueno, el manual, los clip arts que te traía Corel, que era otra de las cosas que siempre ha tenido Corel como muy a gala, ¿no? Te daba toneladas de material gráfico que valía un dineral, un montón de fuentes. Bueno, perdón por el aspecto que tiene el manual, pero hay que tener en cuenta que esto tiene 20 y tantos años, no lo sé lo que tendrá, y ha tenido uso, ¿eh? Entonces, esto no es de esta versión, esto es de una versión muy anterior que, pues no sé, la 5 podría ser. A mí me recuerda a la 5. Mira, copyright 1999. Ojo. No, pues entonces más moderna, perdón. Pues, bueno, tal y como está configurado el Corel, el concepto suyo siempre ha sido dar mucho valor, para el precio que cuesta o que se invierte en la suite. Y esto es una prueba de hace muchos años en el que la gente, cuando algún diseñador compraba esto, hay que tener en cuenta que no sé si Internet estaba tan desarrollada entonces y no existía la capacidad de acceder ni a cliparts ni a tipografías, y la suite te daba pues 150, 200 tipografías de golpe cuando cargabas el programa. Hoy en día hay algunas personas que nos lo siguen pidiendo, el manual. Sí. Ahora ya estamos todo en a ver si va a ser esto, va a tener valor. Oye, si lo cuelgas ahí por ahí en Amazon, a lo mejor acabas sacándole partido. Pues nada, tal y como vemos nosotros el mercado, yo creo que lo interesante de estas herramientas es justo esto, la potencia que te dan, cómo la integras en tu flujo de trabajo para hacerlo rentable. Es muy sencillo, enseguida le sacas partido, te comunicas con cualquier otro archivo, puedes intercambiar tanto con tus proveedores como con los clientes formatos que funcionan. Pero Corel también ha tenido sus pegas en el sentido de que para preimpresión sí que durante un tiempo lo tuvo complicado para estar ahí en el mercado, porque la salida a preimpresión les costaba a las imprentas sacarlo. Te hablo de imprentas de hace muchos años y es un poco una historia de hace años que la traemos aquí para que se vea que el software evoluciona, ¿no? Y que Corel está ahí para poder parchear y para poder sacar actualizaciones que solucionen problemas. Y tú me contabas un caso interesante. La verdad es que nosotros, cuando empiezas a trabajar con el mundo del diseño, vamos a meterlos en la impresión, te encuentras que todo el mundo está en Mac. Nosotros éramos los bichos raros y además tuvimos las narices de meter un Mac para que fuera soporte. Es decir, no era la herramienta principal el Mac, era el segundo ordenador de a bordo. El primero era un PC, que era una burrada ese PC, en el cual siempre tenía el último Corel, y el Mac era el soporte. ¿Para qué teníamos el soporte? Para poder solucionar posibles problemas que teníamos cuando mandábamos a imprenta. ¿Qué pasa? Que en aquella época no había la facilidad, tendríamos que hacer las exportaciones. Las exportaciones en Corel en la versión 9, aunque ya venían de atrás, en la versión 5 funcionaban perfectamente, en la versión 6 hubo ahí, pero deseamos la versión 7, pero en la versión 9 yo me acuerdo que tuvimos un problema que fue cuando hacíamos los EPS, de repente mandamos todo a la imprenta y nos vino la imprenta con un folleto que las fotografías no salían correctamente. Y decíamos, aquí pasa algo raro. Claro, en aquella época estábamos empezando, aunque estábamos hablando del año 99, pero estábamos empezando realmente con todo no estaba internet, no estaba... Entonces nos encontrábamos como que pasaba algo raro en todo eso. Mandamos otro folleto y efectivamente viene otro folleto exactamente igual, con las mismas imágenes, con el mismo problema. Claro, lo que hay que hacer no es tirar la toalla, sino ir poder buscar una solución a un problema que no sabes dónde está, pero intentar localizarlo. Y entonces, como en aquella época se hacían pruebas de color, decidimos mandar otro folleto con diferentes fotografías y a ver lo que pasaba. Y efectivamente vino una fotografía que vimos que eso estaba es decir, las fotografías que tenían que ir en Xemica
la conversión a EPS nos cambiaba la conversión de térmica, la cambiaba a RGB. RGB quiere decir que es fotografía. Entonces las imágenes cambian. Entonces en ese momento lo que hicimos fue ponernos en contacto con Corel y al cabo de un poco de tiempo nos mandaron un CD en donde ese problema estaba corregido. Claro, metimos el CD, mandamos ya y nos quitamos ese problema y ya todo lo que era trabajar nos hizo una agilidad, nos dio una versatilidad y sabíamos que lo que íbamos a mandar iba perfecto. Y os quitasteis el Mac de en medio, ese que hacía el puente. Ese Mac murió. Y para ser el año 99 fue muy poco tiempo, que según Fermín fue por ahí 15, 20 días. Sí, o sea, no, que imagínate la respuesta. Realmente hoy en día es menor, lógicamente. Claro, es que hoy en día... mismo antaño era ya un buen soporte. A eso me refiero, que en realidad el soporte de Corel siempre ha estado ahí. O sea, estamos hablando de un software muy maduro que lleva desde el año 89, estamos hablando de 10 años después, en el 99, una actualización se resolvía prácticamente en muy pocos días y te enviaban el CD para solucionarlo, y hoy en día es que con internet las actualizaciones, ¿qué frecuencia puede tener en el año Corel de actualización? ¿2, 3? Solemos tener cada 3 meses, depende un poco, va variando, o sea, a medida que vamos localizando, porque ahora sí que estamos muy de la mano del feedback de los usuarios, ¿no? Las empresas que nos contactan, pues vamos haciendo un poco las actualizaciones ad hoc, es lo que vamos aplicando. O sea, respondéis al feedback de los usuarios. Sí, eso es lo que solemos meter. Por ejemplo, en esta que hemos sacado ha sido también por eso, ¿no? Porque nos lo han demandado para incluirla. Entonces, antiguamente quizá eran un poco más aleatorias, lo que considerábamos meter en el software, y hoy en día es más el top 10, por decirlo así, que demandan las empresas o lo que nos piden para incluir, y es lo que se va incluyendo para poder dar respuesta a esas necesidades reales. Qué bueno. Esta última versión, ¿qué podréis destacar? Que tiene la 2025, ¿no? Porque la llamáis según el año. Que ya. la lanzamos ayer mismo, o sea que está fresquita. Fresquita. Fenomenal. La última versión con un descuentazo, vamos, no os lo perdáis. Sí, a ver, la última versión, como te estaba comentando antes, tenemos 2 grandes bazas, que es CorelDRAW Web. Básicamente es la capacidad de instalar Corel, no la suite completa, sino más la parte de CorelDRAW desde un buscador, sin tener que tener la aplicación como tal instalada en un equipo, sino que tú te vas a cualquier ordenador, metes tu contraseña, tu email y accedes a Corel, y todos los archivos que tú hayas cargado en la nube, lógicamente ahora todo funciona a través de la nube, puedes estar visitando un cliente y trabajar en un proyecto, realizar pequeñas ediciones y luego mandarlo a la imprenta en ese mismo momento para realizarlo, ¿no? Y incluso para gente, por ejemplo, que nos pedía las segundas instalaciones, que desde ya hace varios años, al final son licencias por equipo, como te comentaba que trabajamos, nos pedían esta segunda instalación porque tenían trabajos muy puntuales, ¿no? No necesitaban la propia herramienta completa como tal, sino que eran más, pues eso, conversión de archivos o tocar algún puntillo muy pequeño que no daba ese punto de tener que invertir en una segunda licencia. Al final son más económicas, lógicamente, pero hay muchas empresas que no tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces, vale, o sea, la gente puede tener el combo licencia perpetua más versión web para edición básica en todos los lados, ¿no? Está incluido, como te decía, es una de las ventajas que están incluidas dentro de las suscripciones o de los clientes que tienen mantenimiento. Es decir, clientes que tienen licencias perpetuas pero que no tienen mantenimiento no tendrían acceso a esta aplicación. Tendrían simplemente la aplicación de escritorio básica. Vale. Entonces, es una de las bazas que apostamos para parte de la suscripción. Pues me ha quedado claro el modelo. Y luego también integráis inteligencia artificial, ¿no? Me habéis dicho que el sistema tiene algo de inteligencia artificial ya implementada en el propio software. Sí, eso viene ya de la versión 24. Es decir, realmente hay una, por ejemplo, la versión 24 es muy completa en el tema de una imagen que tiene la aberración de lo que es el JPG, esa conversión que tiene el JPG, que mucha gente utiliza el JPG y no sabe qué es lo que hace el JPG. Sí, el JPG con compresión máxima, ya que cuando te acercas se carga la imagen. Entonces, tú tienes ahí una herramienta que es en Bitmap, puedes generar una nueva muestreo, entonces automáticamente te está dando una calidad y te quita esa aberración que te está haciendo el JPG. Fíjate, nosotros os lo decía antes, estamos pagando una aplicación aparte online para el tema de reescalado de imágenes con inteligencia artificial, porque nos llegan muchas imágenes que a lo mejor el cliente lo tiene en baja resolución o ha hecho lo que dices tú, guardarlo en JPG con calidad degradada, y necesitamos imprimirlo en una lona grande, ¿sabes? Y para eso pues no tenía ni idea de que lo tenía con el integrado. Luego también hay plugins aparte que esos plugins perfeccionan aún más esa posible
corrección que no ha llegado a un punto porque estás perdiendo todavía píxeles, porque eso es añadir píxeles, entonces directamente tú puedes ir regenerando zonas determinadas con esa inteligencia artificial. Claro, te abre puertas cada vez más y más. Qué bueno. Pues... Y luego también tenemos, a nivel de impresión, hemos metido en esta nueva versión imprimir a PDF, ¿no? PDFs profesionales. Con el PDF, es decir, que eso es una opción que directamente tú puedes generar un PDF y ese PDF ya haces con la separación de colores. Y lo puedes enviar directamente. PDF para imprenta. Sí, para impresión profesional. Sí. Ya puedes configurar todas las especificaciones, los tramados, de manera que tú ya estás viendo en pantalla cómo va a salir el archivo sin haberlo impreso, ¿no? Al final, desde Microsoft, al final este PDF te está mostrando una imagen que a lo mejor luego no es lo que vas a obtener. Al ser una aplicación basada específicamente en el sector de la imprenta, tienes unas configuraciones mucho más avanzadas que antiguamente pues, se necesitaban pues, aplicaciones adicionales que usuarios, como hablábamos, que no tienen estos recursos, pues sí que se pueden beneficiar de obtenerlo a través de esta nueva función que tenemos en la herramienta. Bueno, pues seguimos con la misma filosofía de mucho valor en una suite que en realidad por el precio que tiene, pues sustituye a muchas herramientas, o sea que está fenomenal. Desde luego está claro que en el mercado de la rotulación es el software que más se utiliza, yo creo que por rapidez, por ser un programa muy intuitivo, por ser un programa muy potente, y que luego tenía cosas que a lo mejor otros softwares como Adobe Illustrator son distintas, el enfoque es distinto. Por ejemplo, hablamos del texto artístico, que nosotros las empresas de rotulación trabajamos más frases cortas, titulares, nombres, y no necesitamos un texto de párrafo como tiene Adobe Illustrator. Lo tenía hace tiempo ya que no lo toco, desde luego, pero está claro que Illustrator se enfocó más desde el principio a publicaciones a lo mejor de autoedición y la herramienta era de párrafo siempre. Entonces, una de las cosas que me parece que funcionó muy bien en el mercado de la rotulación era eso, tener el texto artístico. Otro tema, las escalas funcionan fenomenal. Tú mismo lo decías, que se puede utilizar escalas a tamaño real. O sea, no hacía falta, podías poner un documento de 6 metros por 3 metros y Corel trabajaba ya con eso, cuando a lo mejor tenías que estar haciendo escalas en A4 en otros softwares. Luego otra de las cosas también es la facilidad de hacer las cosas, como decíamos, de diferente manera. Hay gente que dice, bueno, pues para hacer un duplicado muchas veces, pues utilizo la herramienta Fusion, otros utilizan el duplicar con una frecuencia a una determinada... Las plantillas es otra cosa, la capacidad de meter las paletas de colores, como decías tú, tuyas que utilizas de vinilos y ya trabajar directamente con ellas. Es que, no sé, ¿tú crees que utilizar este software lo puedes parametrizar tanto para cada tipo de empresa, sea de rotulación, sea de impresión, que es otra de las ventajas que tiene? Mira, ¿no? Ahora mismo, lo que está haciendo Corel ahora mismo para lo que es rotulación, si ya me voy a lo que es rotulación, yo no me voy a meter en corte, me voy a meter en rotulación, impresión, corte, todo ese gran formato o medio formato. Directamente Corel me está dando muchísimas opciones. ¿Qué pasa? Que antes teníamos que trabajar con un programa de tratamiento de imagen para poder hacer un cartel con un efecto de transparencia. Podría meter un texto y meterle una sombra que necesitaba directamente meterme en un Photopaint, ¿vale? Que es el tratamiento de imagen que tiene Corel. Tendría que hacerlo desde un Photopaint. Pero es que ahora mismo la plataforma, lo que es CorelDRAW, me lo hace. Si no me tengo que ir a otro programa a hacerlo. Directamente puedo coger una imagen, vamos a ponerle un logotipo que me da un cliente en un JPG destruido, en donde tiene muy baja calidad. Yo puedo, con lo que es la herramienta de vectorizar, puedo generar ese logotipo. Si ya eres un poco más hábil y no te lo genera bien, retocas un poquito con el Corel porque lo haces muy rápido. Si quiero meter una sombra, yo puedo aplicar filtros no destructivos a cualquier elemento vectorial. Es decir, para lo que es un rectángulo, me genero un rectángulo o hago una copia de ese logotipo que ya lo tengo vectorizado y automáticamente yo puedo hacerle la sombra o directamente un efecto gaussiano a ese logotipo para generar una sombra. Es decir, realmente lo que me está dando Corel es enorme, yo puedo cambiar la gama. Y no has salido de la plataforma Vector, o sea, siempre estás en CorelDRAW. Todo esto sin saltar a otro módulo. Sin salir a otro módulo. Y además puedo meter filtros, hacer a lo mejor una imagen o una imagen vectorial con una imagen, la meto en la zona de lo que es crear el vectorial y le puedo meter un efecto un poco retro, donde le puedo hacer una transparencia y al final lo que estoy consiguiendo
con una herramienta, solamente con una plataforma, es mucho. Y no me tengo que ir a otro programa. Directamente que me está dando la versatilidad completa. Brutal. Mira, me estoy acordando además en cuanto al tema, ahora perdona que a lo mejor te he cortado, pero es que se me acaba de venir a la cabeza, y os hablo de hace muchos años también, ¿no? Las curvas de Bézier suaves, estas que siempre, o sea, Corel ha tenido siempre otra cosa muy buena, que era cuando tenías que vectorizar manualmente, era un programa súper, bloqueabas el mapa de bits, te ponías a vectorizar y era maravilloso, Sí. comparado con otros programas. Y luego la exportación, nosotros, claro, hemos pasado por una serie de programas de producción que ahora se van integrando más, pero antes tenías que exportar la imagen, importarla en el programa de corte y luego cortar. Entonces, hubo una época en la que ningún programa nada más que Corel te exportaba las curvas de Bézier correctamente con curvas, sino que te hacía polilíneas. No sé si en aquel entonces tú trabajabas con vinilo, pero para nosotros era un problema porque muchas empresas trabajaban con otros softwares, nos mandaban los archivos para cortar. Nosotros teníamos plotters de corte y muchas empresas de rotulación no. Y resulta que le decíamos, oye, es que esto nos ha creado una curva, te la hace a base de un montón de segmentos de rectas, ¿sabes? Y esto no es así. Y le decíamos, utiliza Corel, expórtalo y ya verás cómo te lo saca de otra manera. Y hacía las curvas perfectamente suaves. Entonces, siempre ha estado como, no sé cómo decirte, como 2 pasos por delante en cuanto a lo que se podía sacar, por lo menos en el mundo del gran formato. Y sigue estando 2 pasos por delante o varios pasos por delante, porque realmente yo tengo un cliente que trabaja en Mac, me dice siempre, bueno, te mando esto para que lo trabajes y tal, y para que me hagas unos vinilos. Yo, mándame la línea, lo que es el grosor, el objeto, no me mandes la línea, porque si me mandas la línea, lo que voy a cortar es una línea en el vinilo, y al final eso no me sirve de nada. Yo necesito sólido para poder quedarme con eso. Por ejemplo, vamos a poner el logotipo de Signolia que tienes detrás en el luminoso. Entonces me manda esa línea. No me sirve de nada porque yo tengo que conseguir. Entonces tengo Proyecto cerrado. Justo, yo tengo varias opciones para hacerlo. Que es lo que más. Puedo cogerme con las siluetas, que las siluetas vienen de la versión 2, y automáticamente con las siluetas le doy una silueta y automáticamente me lo está haciendo. Pero si me estoy pegando porque no controlo, porque veo que las siluetas se me van, que me hace cosas raras, yo puedo coger directamente y darle a esa línea, vamos a poner rectángulo, le doy un contorno, un grosor, y con un comando, solamente con pinchar, automáticamente me convierte esa línea que le da el grosor, me lo convierte. Convertir contorno en objeto, ¿no? Es lo que quieres decir. Fíjate, pues esa herramienta hay muchas veces que no está en programas. Sí, ese contorno me lo convierte en un objeto que luego lo puedo descombinar y entonces me quedan en 2 objetos. Es decir, que eso me lo está... Para lo que es rotular o un corte de vinilos, perfecto. Pues nada, me parece maravilloso. Te he cortado antes, perdón. No sé. Nosotros también, alguna de las funciones que tenemos, que es la parte de los pinceles pictóricos, que están basados también en vectores, aporta mucho valor añadido, ¿no? Hoy en día que se busca mucho la diferenciación, ¿no? Y son unas funciones que a nivel de ilustración dan unos efectos que son muy chulos sin tener que, pues como quizá alguna de las funciones que tú hacías antiguamente a mano, tener que, por ejemplo, dibujar una ola, ¿no? Te ponías a hacerlo manualmente, poquito. Ahora tienes un pincel que haces así un trazo con un vector y te sale la forma de una ola en cuestión de segundos sin tener que estar haciendo todo el proceso del diseño de la ola manualmente. Entonces son funciones que están incluidas y que son muy chulas y que yo creo que aportan valor y diferenciación. Cómo me gusta que esto siga evolucionando. Le tengo tanto cariño a la herramienta que de verdad que he pasado un rato estupendo hablando con vosotros en la sala de reuniones y después contándome todo esto. No sé si se nos queda algo en el tintero que creáis que podamos comentar, porque hemos dado un repaso súper grande de lo que es el programa y de las actualizaciones. Cuéntame. También hay que decir lo que son el estilo de color. El estilo de objetos que tú puedes generar repeticiones, esas acciones que realmente vas a hacer en un trabajo varias veces, lo que haces lo guardas y solamente darle un botón te lo va a aplicar. Los estilos de color, cambias la gama de color, puedes cambiarlo directamente volcando la información, le dices o de un objeto o de todo el documento. Entonces al final puedes cambiar el color a todo el documento o a ese objeto, o directamente en esa gama de color puedes cambiar solamente un color o una tonalidad de ese color, y entonces al final la versatilidad que te está dando te altera toda la gama, ¿no? te altera todo. Es decir, que realmente lo que es una plataforma que parece que es un programa
se empieza... Es que Sí, al final el tema de paleta de colores es siempre muy ha sido amplio, algo que ha muy estado amplio. incluido gratuitamente dentro del software. Por ejemplo, el tema de las paletas Pantone, nosotros trabajamos pues con Roland, con Epson, tenemos todas incluidas, que a lo mejor con otros productos sí que esto es algo que hay que comprarlo aparte, ¿no? Nosotros desde el inicio siempre lo hemos tenido incluido, lo que da un poco más de versatilidad a la hora del control de los colores, ¿no? Y no hay que olvidar que todo eso se paga licencia. O sea, Corel tiene que pagar licencia por la utilización de gama Pantone en todas este tipo de tintas. Lo que está claro es que el mercado está yendo a cada día ser más efectivo. Hablábamos del coste de hora y de cómo el mercado muchas veces no te lo paga. Entonces, cuanta más versatilidad tenga la herramienta y te permite hacer más en menos tiempo, Mejor. evidentemente vas a ganar dinero. Porque es que si no, muchas veces o no se lo puedes repercutir al cliente, o en este mundo que vivimos tan digital, el cliente quiere resultados rápidos, lo tienes que tener para allá, y una herramienta que te permita esta versatilidad, esta capacidad de comunicación a la hora de conectarse con otros softwares, importaciones, exportaciones, salidas de PDF profesionales, pues es un ahorro, vamos, es una inversión. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay cosas que son gastos y hay cosas que son inversiones. Este software es una inversión, bueno, rentable, fíjate. O sea, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más os puedo decir? O sea, esto ya mantengo el manual con cariño, pero las versiones se mantienen año tras año funcionando estupendamente. Yo creo que también hay muchas empresas que acaban trabajando o abogando por software muy profesionales para funciones que no necesitan, ¿no? Entonces acaban invirtiendo un dinero que es demasiado para la función que tienen, por ejemplo, en cartelería, ¿no? A lo mejor hay softwares que se le vienen muy grande y el coste que tienen es muy alto para lo que necesitarían hacer. Entonces ahí surgen también alternativas como nosotros que no pierden potencia y el coste que invierten en el software es mucho menor. Entonces tienen un mayor ahorro. Efectivamente, el coste, la relación entre la herramienta profesional en sí, coste, inversión y retorno es fantástica. Pero estáis metiéndonos también, que se nos olvida decir, un mercado un poco de entrada que va un poco a cubrir el hueco de Canva, de usuario neófito que quiere empezar a hacer pinitos en diseño gráfico o que tiene que crear contenido para redes, ¿no? Y estáis también explorando ese mercado ahora para que no se nos olvide. Sí, lanzamos justo ayer nuestra nueva suscripción de Corel Draw, que como decías tú es una herramienta en línea, una herramienta web, como puede ser estas basadas en plantillas de Canva o Adobe Express, solo que tiene una función de edición y de diseño vectoral pues mucho más avanzada, ¿no? Entonces, para todas esas personas que están empezando en la rama del diseño, pero que no es su fuente de ingresos ¿no? principal, sino que están empezando a toquetear, o para la parte todo de redes sociales, que están enfocándose, o marketplace, ¿no? que venden así cosillas ligeramente alteradas, pero quieren darle un toque un poco más profesional que el que pueden obtener a través de otras herramientas de plantillas, que no le da esa versatilidad. Pues hemos creado este aplicativo, ¿no? Que al final es una opción mucho más económica que la suite de Corel, que no tiene todas las funciones, pero sí que la parte de vectorización sí que está presente y da unas funciones mucho más avanzadas que otros productos de la competencia a nivel de máscaras, a nivel pues, de edición, como decía, vectorial. Entonces mete funciones muy chulas y sigue manteniendo esa interfaz súper sencilla y todas esas plantillas que pueden aprovechar para, pues no sé, pues, como te decía, crear pequeños logos, pequeñas alteraciones en camisetas, cosas que pueden ser una fuente de ingresos, no principal, pero para una persona que va empezando, lógicamente la inversión que puede hacer en un software no se puede arriesgar mucho y le puede dar toda esa versatilidad y toda esa potencia que otras herramientas que hay en el mercado a lo mejor no terminan de llegar allí. Muy bien. Bueno, pues nada, otro producto más dentro del set de herramientas de Corel. Y nada, Fermín, Flor, ha sido un placer. Vamos a compartir todos los enlaces de todo esto que hemos estado viendo en el podcast, en YouTube. Vamos a compartir también el código de descuento, que lo aprovechen las personas que pertenezcan al sector de la rotulación y que sean audiencia de Signolia, porque va a estar por tiempo limitado. Es una oportunidad única que nos ha brindado Flor, porque no hacéis normalmente descuentos para nuevas versiones, y en este caso habéis hecho una excepción. O sea, exactamente, cuando os lo agradecemos. Pues os lo agradecemos un montón, os agradezco un montón, me he aprendido un montón, me ha alegrado muchísimo de yo ver. Creo que he aprendido más yo entre vosotros dos, porque al final soy. Hemos estado más animado antes y ahora. Bueno, la verdad es que comercialmente, vamos, lo conoces todo. Nosotros ya hemos buceado en la herramienta y es otra perspectiva. La parte histórica y todo más a nivel técnico. Al final lleváis como más desde el inicio, ¿no? Vais acompañando con él y yo, como decía, no había nacido en sus entonces todavía. Y llevo, pues eso, 7, 8 años en la empresa desde que empecé, o sea que... Algo tenía de bueno ser mayor, ¿no, Fermín? Bueno, ahí vamos. Fermín, muchísimas gracias. Flor, muchísimas gracias. Y de verdad ha sido un placer contar con vosotros en este episodio. Muchas gracias. Gracias.